presentes. El día de hoy tenemos la tercera sesión del Seminario de Teoría de Control México. Es un seminario virtual que se está organizando ya desde el mes pasado. Esta es la sesión número 3. El día de hoy tenemos un super invitado, que es el doctor Esteban Tlelo del INAOE. Voy a leer un poquito de su biografía y ahorita le doy la palabra para que inicie con su exposición. Bueno, voy a voltearme de este lado porque aquí tengo el texto, entonces es que los ignore. El doctor Esteban recibió el grado de Ingeniería en el Instituto Tecnológico de Puebla en 1993, su maestría y doctorado en Ciencias de la Electrónica en el 95 y en el 2000, respectivamente, en INAOE. Ha sido profesor visitante en la Universidad de California, en Riverside, y en el CIMBESTAB, así como en la Universidad de Ciencias Electrónicas y Tecnología de China. Es coautor de 5 libros, editor de 11 libros y alrededor de 300 trabajos de investigación, publicados en capítulos de libros, revistas internacionales y conferencias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 2, y editor asociado de varias revistas, de la IEEE, del Sevier. Bueno, ahí están en Facebook todas las que son, para ahorrar tiempo. ¿Qué más? Bueno, su área de investigación es en varias líneas, en especial en procesamiento de señales analógicas, síntesis y diseño de circuitos integrados, optimización usando metaheurísticas, sistemas caóticos, seguridad en el Internet de las Cosas, análisis simbólico y herramientas de automatización, de diseño analógico, RF y de señal mixta. Bueno, el día de hoy nos va a platicar algo de sistemas caóticos, en particular en el área de control, que lleva por título su exposición Control de robot autónomo basado en secuencias caóticas. Entonces, bueno, muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación y le cedo la palabra para que inicie. Sí, muchas gracias, Oscar. Buena tarde a todos. El diseño de sistemas caóticos se puede realizar ya sea con sistemas embebidos o con circuitos integrados. Les voy a platicar de ambos casos y este es el slide motivacional que podemos aplicar las secuencias que se generan a partir de un oscilador caótico. Las podemos aplicar a un robot para poder explorar una área en particular. Y esa área pues tiene que ver con el número de bits que seleccionemos para controlar las ruedas de ese robot. Y voy a presentarles la implementación de uno de ellos que hicimos aquí en INAOE hace un par de años. Entonces les voy a platicar de lo que son los osciladores y los mapas caóticos. En principio, el caos se asocia con la impredecibilidad y muchos lo conocemos también como desorden. Tiene alta sensibilidad a las condiciones iniciales. Aquí pueden observar, por ejemplo, que la evolución del sistema, tomando como condición inicial X 0.1. Una pausita tantito. Sí. Creo que no están viendo su presentación algunos. No sé si puede volver a compartir, por favor. Ok. A ver, ahorita preguntamos. ¿Ya la ven los demás? Sí, ya se ve, gracias. Ok. Listo, Doc, gracias. Y vamos aquí, ¿verdad? Aquí podemos observar que la solución del sistema, usando como condición inicial 0.1 y variando una 10 milésima usando 0.099, podemos observar que la solución con esa variación de condición inicial pues es totalmente distinta, y esa es una característica que podemos nosotros explotar para generar secuencias aleatorias. Se han implementado entonces generadores de secuencias aleatorias
con electrónica analógica y digital. También les voy a mostrar resultados de la optimización de los modelos matemáticos y las implementaciones con circuitos integrados. Nosotros hemos aplicado metaheurísticas para optimizar el comportamiento y hemos diseñado sistemas con circuitos integrados con tecnología que le llamamos CMOS, que se los voy a presentar. Hay características que se miden en los sistemas de tiempo continuo, como la entropía, los exponentes de Lyapunov, y esas se pueden optimizar con metaheurísticas. Nosotros reducimos el espacio de búsqueda y también nos apoyamos en algunos casos de diagramas de bifurcación. Hemos hecho aplicaciones en comunicaciones y en robótica, y la aplicación a un robot es la que les voy a mostrar. En un sistema dinámico se puede representar como en la ecuación 1, donde en general... Otra vez, perdón. Es que nada más se ve su lámina 5. No sé si le cambie o no sé si sea el retraso. Estoy en la 7, ¿ya la pueden ver? Sí, ya se movió. Pero bueno, no sé si sea el delay o no sé qué pase. Creo que es el delay. Voy a ir más despacio. Ok. Entonces, un modelo dinámico en tiempo continuo se puede describir por la ecuación 1, donde en general este es un vector de derivadas y las funciones son en general no lineales. Podemos tener también salidas con funciones no lineales o lineales. Entonces, el vector de derivadas pues son nuestras variables de estado, y en algunos casos en que podemos linealizar a las funciones, entonces podemos expresar el sistema como en la ecuación. Muy simple de oscilador caótico que se basa en niveles de saturación. Es un oscilador que se conoce como oscilador de loop y básicamente se describe en la ecuación 3. Al seleccionar coeficientes, valores reales, A, B, C y D1, por ejemplo, de 0.7, y con una función saturada con amplitudes de 1 y una pendiente de 1 milésima, por ejemplo, podemos generar un atractor de 2 scrolls y podríamos generar más manipulando a esa función de la ecuación 3. El diseño de ese sistema se puede describir con diagramas a bloques, donde básicamente necesitamos integradores para resolver las derivadas. Y si tenemos 3 derivadas, entonces necesitamos 3 integradores, que en el dominio de Laplace pues lo representamos como 1 entre S. La función f de x en general pues es una función saturada, y esa sería la representación a bloques de ese sistema. Ahora, cada bloque se puede implementar con electrónica analógica o electrónica digital. En el caso de utilizar electrónica analógica, existen distintos tipos de amplificadores operacionales. El que se usa es el amplificador operacional de voltaje, y podemos ver aquí una implementación de los integradores donde tengo capacitores, 3 integradores, y el resto de los bloques pues ya están descritos aquí, a excepción de la función con niveles de saturación, que es básicamente un comparador en electrónica analógica. Hay otras implementaciones también con dispositivos que podemos comprar en una tienda de electrónica, como el amplificador operacional con realimentación en corriente, y esta sería su implementación. La función no lineal, aquí la tengo de este lado derecho, y básicamente puedo aumentar tramos lineales conectando en paralelo distintos bloques y manipulando los niveles
con fuentes de voltaje. También tenemos otros sistemas como el sistema de Chua, que es un sistema mucho más simple que el que les estaba mostrando, y este básicamente se basa en 2 capacitores y un inductor. En este diseño el inductor se ha implementado con amplificadores y con un capacitor, y entonces el diseño ya puede emular a un oscilador caótico de Chua. Este sería básicamente la función no lineal del oscilador de Chua, que son pendientes negativas, y su atractor pues se observaría en esta parte de la diapositiva. En el caso de los mapas caóticos tenemos ecuaciones que se pueden iterar y se pueden resolver también, y pueden tener también funciones que son del tipo no lineal o aproximadas por tramos. En este tipo de mapas, el elemento principal sería un interruptor para controlar las iteraciones, y un diseño lo podemos ver en esta parte derecha, que básicamente en electrónica conocemos como sumadores, comparadores, inversores, amplificadores, multiplicadores. Entonces podríamos generar números pseudoaleatorios o totalmente aleatorios dependiendo de cuál es el diseño que optamos con electrónica analógica o digital. También tenemos varios casos de amplificadores para poder diseñar a los integradores. Aquí les muestro otro bloque en el caso C, que se basa en un amplificador de transconductancia y que es muy reducido en transistores, como se los voy a mostrar más adelante. Existen distintos tipos de mapas. Nosotros hemos implementado estos mapas con sistemas embebidos y también con electrónica de circuitos integrados. Y nuestra principal caracterización se basa en evaluar los exponentes de Lyapunov, y también usamos los diagramas de bifurcación. Se genera caos cuando detectamos un exponente de Lyapunov positivo y lo confirmamos con los diagramas de bifurcación y colocamos los valores de diseño en una región que sea, pues, digamos, más apropiada para poder tener mejor aleatoriedad. Les voy a platicar de cómo hemos hecho la optimización de modelos matemáticos de osciladores. Hemos aplicado algoritmos evolutivos, también el enjambre de partículas, y hemos tratado de mejorar lo que es la dimensión y la entropía con Mogorov-Sinaí. Y pues básicamente lo que hacemos en estos casos es utilizar un evaluador de los exponentes y de la dimensión Kaplan-York en nuestro caso. Utilizamos un evaluador que ya es libre en internet, se llama TISEA, es un analizador de series en el tiempo no lineales, pero realiza básicamente lo que se conoce a partir de lo que es el artículo seminal que todos hemos utilizado. Entonces, nosotros maximizamos, por ejemplo, la dimensión Kaplan-York o el exponente variando los coeficientes de un modelo matemático. Si usamos el modelo que les presenté de 4 coeficientes A, B, C y D, y si cada uno de esos coeficientes puede tomar valores desde una 10.000ª hasta 1, entonces el espacio de búsqueda que debo de considerar es 2 por 10 a la 4 y esto a la 4.
El 2 es porque cada uno puede tener la parte entera como 0 o 1. Y el 10 a la 4 son por las 4 cifras en la parte decimal que pueden cambiar de 0 a 9 y son 10 posiciones. Entonces 2 por 10 a la 4 es para un coeficiente y como tengo 4 lo elevaríamos a la 4. Si tratáramos de hacer un barrido a prueba y error, pues nos tardaríamos meses o incluso años en encontrar todas esas combinaciones. Entonces es por eso que aplicamos heurísticas como los algoritmos genéticos. Seleccionamos un tamaño de población con un número de generaciones, realizamos operaciones genéticas y obtenemos el máximo exponente positivo o la máxima dimensión Kaplan-York. También hemos usado evolución diferencial que se adapta muy bien a problemas monoobjetivo y algoritmos por enjambre de partículas, Particle Swarm Optimization. Cada uno tiene distintas formas de trabajar, pero el objetivo es maximizar las características de un oscilador en nuestro caso. Entonces, aquí les presento algunos resultados aplicando los 3 algoritmos para el oscilador de funciones saturadas que les he comentado, que tiene 4 coeficientes A, B, C y D, con el cual podemos generar atractores de 2 scrolls, de 3 scrolls, de 4, de 5, incluso podemos generar mallas o un cubo en 3 direcciones. Aquí pueden observar cuál es el valor del exponente positivo de Lyapunov que se obtiene y como pueden observar, al incrementar el número de scrolls se incrementa ese valor. E hicimos análisis de la mediana, de la desviación estándar y pueden observar que los coeficientes A, B, C, D pues todos van cambiando. También podemos observar la forma del atractor y de las series temporales sin optimizar y después de optimizar. Esto nos ayuda después entonces a que podamos implementar ese sistema y pues podamos generar secuencias más aleatorias. La forma de implementar esos sistemas en electrónica digital pues es a partir de un método numérico. Si usamos el método numérico, el más simple, que es el método predictivo de Forward-Euler, que tiene esta ecuación iterativa, entonces obtendríamos la discretización del sistema original como se muestra en esta ecuación 10. En este caso podemos observar, por ejemplo, que las operaciones que se realizan son sumas, multiplicaciones, diferencias y la función no lineal, en este caso básicamente es un comparador. Entonces, estos bloques digitales los podemos implementar en un sistema digital, pero debemos de identificar cuál es la parte entera y la parte decimal de cada variable de estado para poder asociar los bits que se van a utilizar en el sistema digital. Podemos usar también algoritmos más con mejor exactitud como los Runge-Kutta de orden 4, que es muy conocido. Identificamos también que requerimos sumas, multiplicaciones y los hemos implementado también. Aquí les muestro, por ejemplo, cómo se implementaría una ecuación ya discretizada con el método de Forward-Euler. Se discretiza la ecuación de la variable de estado z y en este caso pues tenemos que es igual a la z anterior, que lo tengo en esta arquitectura como z-ini, para que me dé al final la z-out. Entonces es igual a la suma de zn más
todo lo que tengo multiplicado por el delta t. Entonces el delta t lo tengo aquí y después el resto, pues puedo asociar un subtractor, un restador. Por una parte, tengo el coeficiente de 1 por la función f de x, que lo tengo aquí hasta abajo. El comparador hace la función f de x y los otros coeficientes a, b, c, d con parte negativa los tomo del subtractor de la parte negativa y pues lógico necesito sumar a esos tres. Entonces aquí puedo sumar a por x, b por y y c por z. Entonces cada uno de estos bloques digitales necesita un número de bits, como es los canales donde se procesan, y ese número tiene que ver con las amplitudes. Si las amplitudes no son más grandes que más menos 1, por ejemplo, entonces utilizaría solamente un bit para la parte entera, porque podría tomar 0 o 1. Necesito un bit para describir si es positivo o negativo, y el resto de los bits los necesitaría para representar la parte decimal. Podemos utilizar entonces desde 16 bits, 32 bits o 64 bits para asociarlo con lo que es la arquitectura de procesadores. Y podemos tener un error debido a la longitud de palabra que estoy utilizando. Entonces aquí pueden observar ustedes el resultado de implementar el oscilador caótico de funciones saturadas utilizando el FPGA y cómo se observa en el osciloscopio para generar un atractor de 2, de 3, de 5 y de 6 scrolls. Ahora voy a mostrarles cómo se diseñan estos osciladores, pero usando circuitos integrados. Nosotros hicimos un diseño en el 2012 y lo comparamos con diseños con tecnología de circuitos integrados, de tecnología, y lo publicamos en un artículo en Applied Mathematics and Computation, y allí mostramos la tecnología que se usó para diseñar a esos sistemas. La tecnología que se muestra aquí se relaciona básicamente con el ancho del canal de un transistor que le llamamos MOS, que es material metal óxido semiconductor. Entonces pueden observar que aquí utilizaron tecnología de longitud de canal de 2 micrómetros, y aquí, por ejemplo, de 0.35, y nosotros usamos de 0.5 micrómetros. En cada tecnología se usan fuentes o niveles de voltaje distintos, positivos, negativos, y la frecuencia en que se logra trabajar también varía. En este caso nosotros alcanzamos 3.5 MHz y nos basamos en una función inversora implementada en transistores MOS. Aquí les muestro lo que es un transistor MOS. Les decía que tenemos metal, óxido y semiconductor. Y entonces el semiconductor puede ser de un material tipo P o tipo N y es física de semiconductores. Pero básicamente la tecnología se relaciona con la longitud del canal de un transistor. Y en el diseño lo que tenemos que hacer nosotros es buscar las longitudes y los anchos de cada uno de esos transistores para que nos logre dar el comportamiento que buscamos. Podemos orientar ese largo y ancho de los transistores de varias formas y a eso le llamamos nosotros layout. Ese layout pues es una forma de diseñar con varias plantillas que después pasan a procesos químicos, y ese diseño de plantillas lo podemos realizar nosotros con software. Y ese software pues nos permite
colocar las geometrías de los transistores, agruparlos, y como les comentaba, básicamente nos enfocamos en manipular el largo y el ancho de los transistores. Entonces llegamos a fabricar un circuito integrado que generara hasta 5 scrolls y lo verificamos al hacer pruebas experimentales en un osciloscopio, y como el sistema que fabricamos está basado en un comparador, aquí les muestro los 5 niveles donde se están comparando la función no lineal. Y aquí es una variable de estado, es la X en el sistema de loop que les he estado presentando, y de allí podemos nosotros generar posteriormente las secuencias aleatorias. Entonces nos enfocamos a optimización para poder nosotros encontrar las mejores características de un diseño y pues que nos permita generar secuencias cada vez más aleatorias. También lo estamos intentando actualmente con tecnología en los nanómetros para que pues el diseño final sea cada vez mucho más pequeño. Y hemos estado trabajando hasta ahorita con transistores MOS, pero existen otros transistores que estamos también trabajando, que son unos transistores que se llaman FinFET, y esos transistores son mucho más complejos de diseñar, pero es la tendencia de la tecnología de los circuitos integrados. En la historia de los semiconductores, por ejemplo, la tecnología de 7 nanómetros se encontró en el 2018 y el año pasado ya se estaba trabajando en 5 nanómetros. Entonces, estos FinFET, comparados con los MOSFET, que tienen tecnología planar aquí en rojo, pues tienen mucho menor retardo y lograríamos entonces alcanzar mayores frecuencias. Ejemplos de diseños en 7 nanómetros son, por ejemplo, el Samsung Galaxy S10 y el iPhone XS, que pues ya tienen un par de años que se introducen al mercado. Entonces esa tecnología ya se puede utilizar para la academia. También hemos generado con FPGA muchos scrolls, como 50 o más, y también hemos logrado hacer mallas, y no tenemos acceso a osciloscopios que puedan medir en 3 direcciones, pero este atractor que está en este slide, pues es uno de 4x4x4 con ese oscilador de loop que les presenté desde el principio. Aquí tenemos una vista del circuito integrado. Pueden ustedes observar, por ejemplo, aquí en el tamaño. Y esta tecnología, recuerden que les comenté que era de 0.5 nanómetros, micrómetros, perdón, que son 500 nanómetros. Si trabajamos con 7 nanómetros, entonces el diseño sería todavía mucho más pequeño. Hay otros proyectos para programar también la generación de esos scrolls, y esos también ya los hemos fabricado, los hemos medido y hemos probado también experimentalmente que se pueden usar, y fue con 180 nanómetros. Les voy a presentar un ejemplo de cómo hemos aplicado esas secuencias caóticas para poder enmascarar una imagen, por ejemplo. Tenemos una señal caótica como lo es la variable de estado X o Y de nuestro oscilador de loop. Y a esa variable de estado, pues entonces la vamos a utilizar para generar lo que es lo que es el enmascaramiento de una imagen, y esa imagen también nosotros la podemos tomar como ceros y unos, y entonces podemos observar qué podríamos tener
en el canal y recuperar la señal. Para lograr esto necesitamos técnicas de sincronización que pues no se las voy a presentar ahorita. La secuencia caótica se genera a partir de una variable de estado en un oscilador en tiempo continuo y esa variable de estado puede oscilar como se muestra en esta figura en la parte amarilla. Entonces nosotros usamos comparadores para poder decidir si tomamos a ese nivel como 0 lógico o 1 lógico y generamos la secuencia caótica, secuencia binaria. Esa secuencia se puede evaluar con algunas pruebas estadísticas que también son ampliamente conocidas para poder saber si realmente es aleatoria o no. También se le pueden hacer postprocesamientos aplicando módulos, aplicando postprocesamiento con corrimientos, etcétera, para mejorar la aleatoriedad. Entonces, de aquí podemos tomar nosotros los bits ceros y unos para poder controlar un robot. Si nosotros pensamos en diseñar un robot autónomo, entonces debemos primero preocuparnos por de qué tipo son los motores. Si son motores a pasos, motores en DC, etcétera. Y cómo poder nosotros manipular a cada una de esas ruedas. Este diseño que les presento tiene el control en 2 ruedas y una tercera rueda se usa solamente para equilibrio. Entonces podríamos nosotros controlar el movimiento de esta rueda que podemos llamarle izquierda o esta rueda que podemos llamarle derecha. Cada una de estas ruedas pues debe de avanzar una longitud en metros dependiendo de su área, de la circunferencia de la rueda. Y lo que va a avanzar, la longitud que avanza, pues depende también del control. Imaginemos entonces, por ejemplo, un área cuadrada. Y esa área cuadrada que la podemos nosotros hacer con coordenadas de 16 por 16. Y cada una de esas coordenadas pues se asocia a una combinación con bits. Entonces, como los bits son ceros y unos, solo tengo 2 posibilidades. Con un bit, con 2 bits tengo 4 posibilidades. Con 3 bits tendría 8 posibilidades. Y con 4 bits tengo 16 posibilidades. Entonces nombremos un eje horizontal X y nosotros tomamos 16 coordenadas. También en el eje vertical que podemos nombrar Y, podemos tomar 16 coordenadas. Y entonces con ello ya podemos nosotros controlar el movimiento de nuestro robot. Inicialmente lo podemos colocar en el origen, observando en la dirección del eje X, y entonces estaríamos en la coordenada 0, 0. Al momento que capturo 4 bits para el eje horizontal y 4 para el eje vertical, ya tengo hacia dónde dirigirme. Supongamos que tenemos la coordenada 16, 4 o 16, 8. Entonces estoy en la posición 0, 0 y la coordenada 16 pues me llevaría al último lugar de la orientación X. Y la coordenada 8 pues me llevaría a la mitad de la coordenada Y. Entonces lo que hacemos con el robot es, a partir de la coordenada 0, 0, me voy a ir a la 16, 8. Y lo que hacemos entonces es primero calcular el ángulo en que va a girar la rueda derecha. Y tiene que girar en ese ángulo que nos lleve a la dirección 16, 0. Ese ángulo se calcula, por ejemplo, con un microcontrolador que podemos calcular la arcotangente y ya tenemos el ángulo dependiendo de la distancia de cada coordenada.
Si cada coordenada tiene distancia de 10 centímetros, pues abarcaríamos un terreno de 1.6 metros por 1.6. Y así sucesivamente. Si usamos más bits, por ejemplo, si usamos 10 bits, tendríamos 1024 coordenadas. Y entonces, pues podría ser más fina el control de cada una de ellas y cubrir también una área mucho más grande. Entonces, eso es lo que realizamos hace un par de años con un microcontrolador para evaluar la dirección de las ruedas, y lo que hicimos en este robot, por ejemplo, fue colocar un plumón en la parte trasera y verificar que realmente estamos generando números aleatorios para poder cubrir esa área de 1.6 por 1.6 metros. Esto no es algo muy simple de realizar. Hemos documentado este tipo de diseños en libros que hemos enfocado hacia el diseño de circuitos integrados y también en libros que hemos enfocado hacia lo que es sistemas caóticos. Recientemente, pues tenemos ya el enfoque hacia la optimización con metaheurísticas y hacia el diseño analógico y digital, no solamente de sistemas caóticos como el que les presenté, que es un sistema de orden entero, donde las derivadas son potencias de 1, por eso tenemos derivada de x, derivada de y, derivada de z. Nos estamos enfocando también en sistemas de orden fraccionario, donde tenemos, por ejemplo, derivada a la 0.75 de x. Y también estamos en esos experimentos para poder lograr la mayor aleatoriedad posible. El futuro, por ejemplo, de las redes del Internet de las Cosas es procesar información y asegurar la seguridad. Entonces, también en este caso se puede utilizar la teoría del caos para poder enmascarar o encriptar la información que enviamos y poder recibirla en terminales. También podemos nosotros comprar en Lego, por ejemplo, robots que ya tienen módulos para poder controlarlos, poder ser autónomos, etc. Pero aquí pues no tenemos nosotros la forma totalmente aleatoria. Los desafíos son, por ejemplo, considerar terrenos que no sean planos y considerar más resolución en el área, otro tipo de ruedas, y para eso pues se tiene uno que también enfocar en los modelos de la cinemática de los robots. Entonces, como les comentaba, nuestro enfoque es básicamente nuevas implementaciones de sistemas caóticos. Los verificamos con un prototipado rápido usando FPGAs, que son sistemas embebidos, y nuestra meta final es diseñar los circuitos integrados para generar secuencias aleatorias que nos ayuden a desarrollar aplicaciones en el Internet de las Cosas y próximamente agregar inteligencia artificial a las aplicaciones del IoT. Pues esa es mi plática y gracias por su participación. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Agradecemos la charla que nos brindó. No sé si el público tenga alguna pregunta, sugerencias, alguna preguntilla por ahí. Yo sé que hay gente que sí le gusta preguntar, pero le da pena. Sí. ¿Nadie? ¿Nadie quiere preguntar algo?
¿Alguna duda? Yo tengo una pregunta para el doctor. Sí. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. ¿Qué ventajas tiene utilizar ¿cómo se llaman? Un circuito que genere números a través de el caos del circuito en comparación de utilizar un generador de números pseudoaleatorios como el Bloom-Bloom-Shub, por ejemplo? En general, nosotros podemos diseñar cualquier tipo de sistema electrónico que genere los números aleatorios. Pero pues tendríamos que meternos a pruebas estadísticas para determinar si es mejor uno o el otro. Y esas pruebas estadísticas pues te requieren de generar cientos o miles de secuencias binarias y de millones de bits. Y hay varias pruebas que aún no se pone uno de acuerdo. Por ejemplo, el NIST, que está libre, pues se dice que es muy bueno para evaluar secuencias pseudoaleatorias. Pero para verdaderamente aleatorias, pues se tiene que usar otras, como la TSU01 y otras más. Ajá. Incluso también hay sistemas, en unos microcontroladores ya tienen incluido un estándar de encriptamiento, el AES. Y entonces pues tendríamos que hacer todo ese análisis para concluir si una técnica es mejor que la otra. Recuerda también que hay funciones no clonables físicamente, etc. Entonces estamos en una competencia, pero nuestro objetivo pues es diseñarlos en circuito integrado. Muy bien. O sea que más bien sería como que, digamos, un tema por investigar para ver qué beneficios tendría uno entre otro, cosas así. Así es, de acuerdo a la aplicación. Ya. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Sí, gracias a ti. Bueno, ¿alguna otra inquietud que tengan por ahí? Bueno, en lo que alguien se anima, mi pregunta es, de los experimentos que ya he hecho con derivadas fraccionarias, ¿qué ventajas ha obtenido con respecto a dinámicas enteras? Hasta este momento hemos utilizado el algoritmo de Grunwald-Lebnikov. Sin embargo, este algoritmo tiene cierto error porque se necesita determinar una longitud de memoria que es función de los coeficientes binomiales. Entonces hemos usado 50 y tantos bits para poder tener buenos resultados. ¿Sí? Entonces también estamos explorando la implementación en sistemas embebidos de otros métodos, por ejemplo, la descomposición de Adomian, el de predictor corrector, y estamos en eso con los sistemas embebidos. También estamos explorando la parte de electrónica analógica porque allí sería mucho más simple la implementación. Si logramos tener un integrador de orden fraccionario en tiempo continuo, pues lograríamos una resolución hasta el nivel de ruido que tengamos con los circuitos electrónicos. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien más? Song, ¿qué te gusta preguntar? Si no tienen otra pregunta, yo tengo otra. Dale. Bueno, ustedes cuando han implementado estos circuitos, entendí que los implementaron en FPGAs en algún momento, ¿verdad? Así es. ¿Hay alguna diferencia en desempeño entre implementarlo en FPGA y, digamos, así armar el circuito, en caso de que se pueda,
digamos, en una protoboard con componentes. Y bueno, aparte de eso, hay mucha diferencia entre el desempeño de la FPGA y, por ejemplo, discretizar el circuito y implementarlo en un microcontrolador, por ejemplo, un DSP, un PIC o un procesador. La ventaja de uno o de otro tiene que ver con el reloj de tu sistema. Entonces, un microcontrolador tienes que investigar cuántos bits puedes manejar en su unidad de procesamiento y cuál es la frecuencia a la que puedes trabajar. Entonces, con eso, cuando tú ya implementas el sistema a partir de tu descripción de bloques digitales, simplemente analizas cuál sería la velocidad máxima dependiendo de tu arquitectura. Ah, muy bien. Pero si lo implementas con electrónica digital en un protoboard, pues allí los alambres con los que conectas cada uno de tus sistemas, pues tienen que recorrer una distancia, y cuando lo haces directamente en un Raspberry Pi, un microcontrolador o un FPGA, pues estás haciéndolo todo en un mismo ambiente. No tienes problemas de conectar externamente, sino solamente de programar y de sintetizarlo. Entonces, tendrías mucho mejor respuesta en un sistema embebido que hacerlo en un protoboard con elementos discretos. Ah, muy bien. Y bueno, otra pregunta sobre el enmascaramiento. Había leído que en algún momento, hace unas cuantas décadas, habían hecho comercialmente para proteger software un tipo de, pues es más como cifrado, pero era con un circuito en el que pues funcionaba así como funciona el enmascaramiento caótico, en el que había, digamos, usted llevaba su memoria, bueno, no eran memorias, ¿no? Digamos un cartucho, y el cartucho llevaba una parte del código para iniciar la máquina. Entonces, al momento de que interactuaran, había un oscilador y le enviaba señales, digamos, la máquina al circuito de seguridad del chip, del dispositivo de memoria, y le contestaba. Entonces verificaban las respuestas. Era casi más o menos como una sincronización. Sí. Entonces, bueno, según vi, se tardaron en una implementación así muy simple de eso, en un cartucho de videojuegos que tenían de los 90, se tardaron creo que 20 años en generar una llave equivalente, y ni siquiera fue una llave equivalente, fue un circuito medio equivalente. No sé si sepas si han seguido manejando ese tipo de sistemas de seguridad, porque no estoy seguro si se le pueda llamar cifrado, pero bueno, me pareció un poco similar a lo que usted trabaja. Sí, hay muchas formas de poder ofrecer seguridad, y en eso está trabajando mucha gente y muchas empresas, y para muchos protocolos de comunicación, desde simplemente dar seguridad a tus claves de Internet, hasta hacerlo con información sensible. Y me imagino que debe de ser algo similar a lo que acabas de comentar. Cada vez tener la certeza de que solamente quien tiene esa llave pues puede hacer uso del recurso. Y en eso estamos también explorando otro tipo de aplicaciones que, como bien dices, en algunos casos la sincronización es muy útil. Muchas gracias, doctor. Sí, gracias a ti. Ahora sí, Song, ¿qué ibas a decir? No, pues yo... espera. No, yo la verdad no conozco mucho del tema, pero me surge una duda ahora que empiezan a hablar mucho del
del cómputo cuántico. Entonces, no sé si por ahí también vayan pues a afectar su trabajo, bueno, dependiendo qué tan viable vaya a ser esto al final. Sí, ese digamos que es otro nivel que también tiene mucho potencial. Y pues existe la electrónica cuántica, entonces en algún momento debemos de movernos en esa dirección. No, pues más que la verdad yo no conozco mucho de osciladores, solo yo no manejo otro tipo de sistemas. Pero sí se hace muy intrigante esta parte en la cuestión del cifrado, que pues manejan mucho que pues se va a poder ver una época pre-cómputo cuántico y una posterior, y posiblemente muchos sistemas de seguridad queden vulnerables cuando se llegue a una realidad. Así es, también debemos de competir con soluciones similares al blockchain. Sí, cierto, también, ¿no? Es difícil. Es cierto, entonces, ¿no tienen digamos, alguna aplicación similar con osciladores y quizás un sistema distribuido? Así que, digamos, en varios lados estén haciendo, no sé, procesos, quizás osciladores desfasados en un número, digamos, secreto o algo así para corroborar la información. Si esas aplicaciones son, por ejemplo, en redes pequeñas en el Internet de las cosas, donde se tiene que estar monitoreando ya sea alguna imagen de una planta de café, si está bien, si no está bien, o sensando temperatura, otro tipo de variable física, y eso darle seguridad y transmitirlo entre máquinas o a través de una estación central. Y se hace también allí cómputo paralelo y distribuido, y también son otras aplicaciones que estamos explorando. Acaba de salir un trabajo con Internet de las Cosas en Nonlinear Dynamics, donde hacemos una primera aplicación en esta dirección. Oh, suena genial. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Sí, Igual, gracias. si alguien tenga alguna otra duda. ¿Más preguntas por ahí? Aprovechen. ¿No? Bueno, entonces voy a terminar la grabación y pues vamos a concluir, yo creo que